Bueno, comenzamos aquí una serie de clases teóricas sobre el enlace químico en la fase condensada. El enlace químico en la fase condensada tiene una enorme importancia debido fundamentalmente a que los sólidos generalmente tienen aplicaciones tecnológicas en lo que se conocen como materiales, ¿sí? Materiales concretamente inorgánicos. Las propiedades generales que son y que son además de importancia tecnológica son las siguientes. Las generales son de los sólidos, son características, las más notorias son que los sólidos tienen rigidez, ¿sí? Son incompresibles, es decir, que no se los puede comprimir, o son muy duros de comprimir, a diferencia de los gases, a los cuales cuando se le aplica una presión, su volumen decrece notoriamente. En el caso de los sólidos, esto no sucede o sucede en mucho menor grado. Y por otro lado, los sólidos cristalinos presentan una geometría característica que generalmente es el reflejo de lo que es la geometría que presentan a nivel microscópico, a nivel atómico, ¿sí? Esto se manifiesta cuando el tamaño de los cristales tiene un tamaño suficiente como para ver esa forma característica. Yo a continuación después les voy a mostrar un ejemplo muy exacerbado de esto. Los sólidos tienen una importancia crucial en la ciencia y la tecnología debido al auge que ha tenido en las últimas décadas ya el área conocida como nuevos materiales, ¿sí? Este es un ejemplo que les mencionaba recién, ¿sí? En donde lo que se muestra es este cristal hexagonal de color verde, que corresponde a el mineral que se conoce con el nombre de esmeralda, que es esta fórmula química, en donde el aluminio ha sido parcialmente reemplazado por el aluminio 3 por cromo 3. El cromo 3, al estar en un campo octaédrico, ¿sí? Porque el aluminio ocupa sitios octaédricos en esta estructura, el cromo 3, entonces les decía, tiene una configuración electrónica T2G3, y estos electrones T2G, cuando incide radiación electromagnética, pueden ser promovidos a los niveles Eg, y esto es lo que le da ese color característico que se denomina verde esmeralda, ¿sí? Los cristales que ustedes ven aquí, que lo rodean, son cristales de dióxido de silicio, o sea, cuarzo, y que son de color blanco o incoloro, mejor dicho. La luz atraviesa los cristales y no es absorbida. La razón para esto es que el dióxido de silicio no tiene elementos de transición que tenga electrones D y por lo tanto no puede haber transiciones en la zona del visible, del espectro visible, ¿sí? Las propiedades macroscópicas que tienen los compuestos a los sólidos los podemos diferenciar en cristalinos o amorfos, ¿sí? Los sólidos cristalinos son aquellos en que los iones, átomos o moléculas que la componen tienen un orden de largo alcance y forman una red cristalina. Sus propiedades físicas, debido a esto, que tienen un orden, digamos, determinado, sus propiedades físicas son anisotrópicas, es decir, dependen de la dirección en la cual se las mide, ¿sí? Y además tienen los sólidos cristalinos un punto de fusión muy definido. Por el contrario, los sólidos amorfos no tienen orden de largo alcance y sus propiedades físicas son isotrópicas. Debo aclarar que en el caso de los sólidos cristalinos, para que las propiedades sean eh, anisotrópicas, deben ser realizadas sobre un cristal único, como el que les mostraba recién, o mucho más pequeño, pero un cristal único. Cuando es un material en polvo que tiene una enorme cantidad de cristalitos, estos materiales, aunque sean cristalinos, sus propiedades son isotrópicas. Y volviendo a los sólidos amorfos, además de tener propiedades físicas isotrópicas, no tienen un punto de fusión definido. Ejemplos de ambos, sólidos cristalinos, el azúcar o la sacarosa, que se usa domiciliariamente, la sal común, que es el cloruro de sodio, el azufre molecular azufre 8, ¿sí? Que son esas barras de azufre de color amarillo que venden en las farmacias, ¿sí? Y de sólidos amorfos, ejemplos cotidianos son el vidrio, la goma, el azufre plástico, que se obtiene al enfriar abruptamente azufre líquido, es decir, uno puede fundir azufre en un recipiente, se funde a muy baja temperatura, y verter ese líquido
por ejemplo, un recipiente conteniendo agua a temperatura ambiente, y el enfriado rápido que se produce hace que se forme una forma del azufre que se llama azufre plástico. Bueno, otra forma de clasificar, y la más importante de todas, que es la que vamos a, digamos, a tratar en detalle ahora en esta clase, son las cuatro clases en las cuales se diferencian los sólidos de acuerdo al tipo de enlace, que son los sólidos iónicos, los sólidos moleculares, las redes covalentes tridimensionales infinitas y los metales. Vamos entonces a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Antes de empezar de manera así general, vamos a ver casos particulares que nos permitan hacer una introducción a este tema. Primero vamos a hablar del estado sólido en los elementos, ¿sí? En los elementos químicos, no en compuestos químicos, sino en los elementos de la tabla periódica. Vamos a tomar algunos ejemplos y vamos a decir a qué clase de enlace químico pertenece. Bueno, el magnesio es un metal, todos lo saben, es un metal alcalino térreo, ¿sí? Es el segundo del grupo de los metales alcalino térreos, y cuando nosotros queremos pasar el magnesio metálico a magnesio gaseoso, lo que estamos haciendo es rompiendo esa estructura cristalina del magnesio metálico y pasándolo a lo que son sus unidades constitutivas en forma gaseosa, ¿sí? Esta energía, que ya vamos a ver, se llama energía de cohesión, tiene un delta H de, o sea, entalpía, tiene un delta H de 147 kJ por mol, ¿sí? ¿Qué uniones son las que se rompen? Bueno, el enlace metálico, como dije previamente. La temperatura de fusión, si bien esto es la sublimación, la temperatura de pase del magnesio sólido a magnesio líquido es 650 grados centígrados. Vamos a ver el caso del carbono y algunos otros elementos del bloque P. El carbono, en una de sus variedades alotrópicas, que es el grafito, ¿sí? La otra variedad alotrópica es el diamante. Son dos estructuras completamente distintas de un mismo elemento, por eso se llaman variedades alotrópicas. El carbono de grafito, les decía, cuando pasa a carbono gaseoso, lo que estaríamos haciendo es sublimando el grafito, ¿sí? Y el cambio de entalpía para esa reacción es 711 kJ por mol, ¿sí? La temperatura de fusión, no de la sublimación, la temperatura de fusión es del orden de 4000 grados centígrados. Entonces fijémonos que hay una enorme diferencia según el enlace sea metálico. Ya vamos a ver que en realidad las temperaturas de fusión de los metales son muy variadas. El ejemplo que estamos poniendo es una temperatura de fusión intermedia, digamos, no es ni muy alta ni muy baja, pero los sólidos covalentes se caracterizan justamente por presentar temperaturas de fusión sumamente altas, ¿sí? Por esta razón, por ejemplo, el grafito se lo puede utilizar como recipiente para contener sustancias que funden a temperaturas muy, muy altas, ¿sí? Bueno, veamos ahora el caso del nitrógeno. El nitrógeno, como ustedes saben, es de la segunda serie, forma una molécula diatómica de las que conocemos como moléculas diatómicas homonucleares, ¿sí? Y todos sabemos que el nitrógeno es un gas, es el principal componente del aire, está en un 70% aproximadamente en el aire, y es una molécula sumamente estable, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabemos? Bueno, romper una molécula de nitrógeno 2 en átomos de nitrógeno, ¿sí? Que es esta reacción que está aquí, donde lo que estamos haciendo es rompiendo el enlace intramolecular dentro de la molécula. Esto requiere 946 kJ por mol de enlaces. Esto es lo que se llama un enlace covalente molecular, o sea, dentro de la molécula hay un enlace covalente, pero tiene dos átomos nada más la molécula, ¿sí? Ahora, ¿qué sería el proceso de tener nitrógeno 2 sólido, pasarlo a líquido y luego pasarlo a gas? Siempre es nitrógeno 2, son moléculas de nitrógeno 2, ¿sí? No hay, como en el caso anterior, la ruptura de una molécula, sino que simplemente hay un cambio de estado sólido, estado líquido, estado de gas, ¿sí? En este caso, para pasar de sólido a líquido se requieren 0,71 kJ por mol. Compárenlo con los 946 que se requieren para romper la molécula de nitrógeno 2. Y se requieren 5,6 kJ para vaporizar un mol de nitrógeno 2, es decir, para esta reacción, ¿sí? Este también es sumamente pequeño, un poquito más grande que lo que hace falta para fundir, ¿sí?
pero es sumamente pequeño comparado con los 946 kilojoules que necesitamos para romper la molécula, ¿sí? Bueno, el delta H de ebullición, o sea, el delta H de esta reacción de pasaje de líquido a gas, como decíamos, es 5,6 kilojoules y la temperatura de ebullición es aproximadamente 200 grados centígrados bajo cero, exactamente 77 Kelvin, ¿sí? Em, lo cual está mostrando que las fuerzas que mantienen unidos al sólido son muy pequeñas, ¿sí? Esto está dado no solo por los delta H, sino por la temperatura a la cual, perdón, a la cual ebulle el nitrógeno, o sea, la temperatura a la cual ocurre este proceso. Estas fuerzas se denominan fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Estas fuerzas se hacen más fuertes cuando el átomo molécula se hace más grande, ¿sí? Esto es debido a la mayor polarizabilidad de moléculas con nubes electrónicas más grandes y dispersas, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto en detalle en siguientes transparencias. Bueno, algunos conceptos fundamentales, ¿sí? El principal concepto en este tema es el delta H de cohesión. Este delta H es el necesario que hay que entregar para convertir un sólido cristalino en sus unidades estructurales en fase gaseosa. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuáles son sus unidades estructurales y cuáles son las interacciones que determinan la cohesión entre esas unidades estructurales? Bueno, eso va a depender del tipo de enlace. Recordemos que estamos hablando todavía de elementos, ¿sí? Igualmente, este delta H de cohesión es válido para cualquier sustancia, elemental o compuesto. Pero de momento estamos hablando de elementos. Los elementos pueden presentar tres tipos de enlaces, que ya los vimos recién con tres ejemplos: enlace metálico, enlace covalente de un sólido tridimensional infinito, o sea, enlaces covalentes en todas las direcciones y a lo largo de todo el cristal, y los sólidos moleculares que presentan fuerzas que se llaman de dispersión de London, ¿sí? Cuando se trata de moléculas apolares y cuando se trata de moléculas que sean polares, vamos a ver que, por supuesto, ese no es el caso de los elementos, ¿sí? En los elementos no puede haber momento dipolar porque los dos átomos que componen una molécula diatómica son iguales, por lo tanto tiene momento dipolar cero, así que las únicas fuerzas que hay entre ellas son fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Lo que les iba a decir que en el caso de moléculas heteronucleares hay momentos dipolares permanentes y ya hay interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Que ocurren en estas otras ya compuestos químicos, no en elementos. Bien, los átomos de magnesio, en un caso, ¿sí? El caso del enlace metálico, los átomos de carbono, en el caso del enlace covalente, y la molécula de nitrógeno 2, en el caso de las fuerzas de dispersión de London, que ocurren en los sólidos moleculares, constituyen lo que se llaman las unidades estructurales del sólido cristalino. Reitero, magnesio atómico, carbono atómico y moléculas de nitrógeno 2. ¿Sí? Bien. En general, para los elementos, las unidades estructurales son átomos. ¿Sí? Esto ocurre así, vuelvo a reiterar, en los sólidos metálicos, en los sólidos covalentes, y ocurre también así en los gases inertes, ¿sí? Porque los gases inertes no forman moléculas, ¿sí? Son átomos individuales y se comportan exactamente como los sólidos moleculares, ¿sí? A pesar de que no son moléculas, se comportan como los sólidos moleculares, ¿sí? Por eso decimos aquí que las unidades estructurales no es así para las moléculas de hidrógeno 2, de nitrógeno 2, oxígeno 2, los halógenos, que están aquí en sus fórmulas, y algunos elementos como el azufre molecular con 8 átomos por molécula, el fósforo molecular con 4 átomos por molécula, etc. Bueno, generalizando entonces, para los elementos, los tipos de sólidos que existen en estos casos están determinados por el tipo de interacción que existen entre sus unidades estructurales. En los metálicos, enlace metálico son todos los metales. Los sólidos moleculares son fuerzas de dispersión de London, acá están los ejemplos que mencioné recién, y los sólidos covalentes son aquellos en los cuales hay enlace covalente tridimensional infinito, como es el carbono diamante, el carbono grafito, el boro
y otros casos más que ya veremos a lo largo de todas estas clases. Bueno, continuando entonces, vamos a ver esta tabla, ¿sí? Que de ninguna manera esta tabla la tienen que saber de memoria, simplemente vamos a razonar juntos un poco, ¿sí? Aquí lo que se muestra para distintos elementos, ¿sí? Son las energías de disociación en esta columna de la molécula diatómica, la temperatura de fusión del elemento en estado sólido, el delta H de fusión y finalmente la relación que hay entre este número, que es la energía de disociación, y este número, que es el delta H de fusión. Si dividimos 436, lo dividimos por 0,12, el número es 3633 y así sucesivamente. Bien, si nos fijamos, todos los que están aquí en el recuadro celeste son sólidos moleculares, ¿sí? Fijémonos que el delta H de fusión es muy pequeño, en el caso más grande es el del yodo. Fíjense que aquí se ve lo que decíamos, que al aumentar el tamaño de la molécula aumentan las fuerzas de dispersión de London. Al aumentar el pasar de nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y yodo, el yodo particularmente es una molécula muy pesada comparada con los otros y efectivamente su temperatura de fusión es muchísimo más alta y su delta H de fusión es bastante más grande y consecuentemente este número, la energía de disociación dividido el delta H de fusión, cuanto más grande es el delta H de fusión o más chico es la energía de disociación, más chico es este número. Vemos el caso de un metal que es el litio. Bueno, el valor de energía de disociación inclusive es más pequeño que en el caso de estas moléculas, pero es la energía de disociación del litio 2, que es una molécula que, digamos, en estado estable el litio es sólido, no es gaseoso. Para convertirlo en gas hay que aumentar mucho su temperatura, ¿sí? Entonces, la temperatura de fusión del litio es 180 grados centígrados, el delta H de fusión es 4,6 y esta relación da 25, ¿sí? Vemos que aquí vamos también diciendo cuál es el estado de degradación a temperatura ambiente. Obviamente todos estos que tienen temperaturas de fusión por debajo de 25 centígrados, que es temperatura ambiente, son gases, y este que tiene una temperatura de fusión bastante por encima de la temperatura ambiente es un sólido. El litio obviamente también es un sólido porque la temperatura de fusión es 180 grados centígrados. Y finalmente tenemos el boro y el carbono, que son sólidos covalentes de redes tridimensionales infinitas, ¿sí? Que tienen la energía de disociación de la molécula de boro 2 y de carbono 2 no son mucho más altas, que inclusive es del orden o más baja o un poco más alta que el hidrógeno 2. Sin embargo, la temperatura de fusión, fíjense que es 2000 y algo más de 4000, ¿sí? El delta H fusión es mucho más grande que en los otros casos y esto se debe a que es un sólido de enlace covalente de red tridimensional infinita, ¿sí? O sea, es una estructura que es muy difícil de romperla, ¿sí? Por eso que hacen falta temperaturas muy altas y el delta H de fusión es muy alto, ¿sí? Bien, y esta relación, fíjense, es pequeña, es decir que podríamos decir que por esta relación uno puede medianamente clasificarlo en estas tres categorías, ¿sí? Bien, vamos a ver los sólidos moleculares ahora, ¿sí? Aquí hay transparencias que tienen solamente texto, esas las voy a ir pasando porque son simplemente definiciones. Lo que vamos a decir, sí, a resaltar que los sólidos moleculares, además de tener temperatura de fusión y de ebullición bajas, son cristales blandos, son compresibles y fácilmente deformables, ¿sí? Y estas propiedades se deben a que las fuerzas de dispersión de London son muy débiles y son no direccionales, a diferencia del enlace covalente que es fuertemente direccional, ¿sí? En los sólidos covalentes de redes tridimensionales infinitas, ¿sí? Son generalmente buenos aislantes de la electricidad porque las cargas están localizadas sobre una determinada molécula y para saltar de una molécula a la otra el electrón necesita una energía muy grande. Consecuentemente no conducen a electricidad o son muy pobres conductores de la electricidad. En esta tabla periódica, ¿sí? Lo que podemos ver es que a 25 grados centígrados, o sea 298 Kelvin, los que están marcados en verde son gases, ¿sí?
ya hemos hablado de ellos, los gases inertes, hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, fluoruro 2 y cloro 2. Los que están en líquidos son líquidos, el bromo, las moléculas de bromo 2, pero a temperatura ambiente el bromo es un líquido, ¿sí? Y a temperatura ambiente el yodo es un sólido, como vimos recién, y todos los demás elementos, excepto el mercurio y el francio, que son los únicos dos metales que son líquidos a temperatura ambiente, todos los demás elementos metálicos son sólidos, porque el enlace metálico es un enlace muy fuerte y sus temperaturas de fusión están por encima del ambiente, insisto, con la excepción del mercurio y del francio. En esta tabla periódica, en el archivo PDF, ustedes pueden con el mouse hacer clic arriba de él y los lleva a un enlace que es esta tabla periódica interactiva, en donde pueden, con este signo más o con este signo menos, subir o bajar la temperatura y van a ir viendo como aquí aparecen y desaparecen el estado líquido o el estado gaseoso según suban o bajen la temperatura. Es muy interesante hacer esa prueba. Bueno, los sólidos moleculares, vamos a hablar un poco más de ellos. Sus unidades estructurales son las moléculas o los átomos en el caso de los gases nobles y se mantienen unidos por fuerzas intermoleculares de dispersión de London. ¿Sí? Bueno, es un poco reiterativa esta transparencia. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores que influyen en las fuerzas intermoleculares? Bueno, por un lado la carga eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una molécula de un elemento, que es una molécula, por ejemplo, diatómica homonuclear, que no tiene momento dipolar eléctrico, ante la presencia de un ion, se polariza, se deforma la nube electrónica, ¿sí? Y adquiere un momento dipolar, ¿sí? En el caso de compuestos químicos, ¿sí? Si la molécula es heteronuclear, ¿sí? Que puede ocurrir en el caso de moléculas diatómicas heteronucleares o de moléculas poliatómicas, que están formadas obviamente por dos o más elementos, va a depender de la electronegatividad de los elementos que la componen, pero también de la geometría. Ejemplo, el metano, ¿sí? Que es una molécula que tiene un carbono en el centro del tetraedro y 4 hidrógenos en los vértices del tetraedro. Los enlaces carbono-hidrógeno son polares, ¿sí? Tienen un determinado momento dipolar. Sin embargo, la molécula es apolar, porque los momentos dipolares se cancelan entre sí por la simetría que tiene la molécula. Por el contrario, una molécula como el amoníaco, el amoníaco se ubica, lo podemos entender como ubicado en el centro de un tetraedro, con hidrógenos ubicados en los vértices de la base del tetraedro y con un par de electrones no enlazantes ubicados en el vértice superior del tetraedro. De esta manera, al tener solamente en una dirección del eje Z enlaces entre nitrógeno y hidrógeno, lo que ocurre es que la molécula de amoníaco es polar, ¿sí? Bueno, una molécula diatómica o mononuclear, como decíamos, no tiene momento dipolar eléctrico permanente, ¿sí? Pero, salteándome un punto, tienen una cierta polarizabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una facilidad por la cual la distribución electrónica dentro de la molécula o del átomo, en caso que se trate de los gases inertes, se puede distorsionar, ¿sí? En el caso de moléculas homonucleares y de los gases inertes, esa distorsión de la nube electrónica es temporal, si no es permanente. En manera permanente el promedio da que son apolares, pero se pueden distorsionar de manera momentánea, ¿sí? Y generarse lo que se llama un momento dipolar inducido, ¿sí? Y ese momento dipolar, que son muy pequeños, en el caso de las moléculas diatómicas o monucleares o de los gases inertes, a su vez inducen momentos dipolares en las otras moléculas que los rodeen y entre ellos se atraen. Se atraen muy débilmente, ¿sí? Pero se atraen. Por el contrario, las moléculas diatómicas heteronucleares o las moléculas poliatómicas heteronucleares, como decía recién, pueden tener un momento dipolar eléctrico dependiendo de la geometría, ¿sí? Cuando hay momento dipolar permanente, la interacción es más fuerte que cuando son los momentos dipolares inducidos o fuerzas de London. Bien, los sólidos de redes covalentes
son aquellos en que todos los átomos están unidos por un sistema continuo de enlaces de par electrónicos bien definidos, ¿sí? Los ejemplos típicos son el cuarzo, que es el dióxido de silicio, ¿sí? Y el diamante, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación un esquema, un dibujo de la estructura del diamante. Está aquí. Aquí se muestra cómo los híbridos sp3 interactúan entre sí para formar enlaces covalentes de pares de electrones, y esos pares de electrones están localizados sobre cada uno de los enlaces. Por lo tanto, estos sólidos tienen varias características que son consecuencia de esta estructura. La primera es que son malos conductores de la electricidad. No hay electrones libres que puedan conducir. La segunda es que son muy resistentes, duros e incompresibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque deformar este sólido requiere prácticamente deformar los híbridos sp3, y eso cuesta muchísima energía, ¿sí? Por esta razón, el diamante de las sustancias naturales es la sustancia más dura que se conoce, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el polvo de diamante se utiliza para pulir, y cristales únicos de diamante con bordes filosos se los puede utilizar para cortar cualquier sustancia, ¿sí? Porque son más duros que cualquier otra sustancia natural, y que más duro que la mayor parte de las sustancias artificiales, ¿sí? Tienen una energía de cohesión alta, del orden de 1000 kJ por mol, y tienen un punto de fusión alto. Aquí se muestran las estructuras del diamante, que recién la discutimos, y del grafito. El grafito, en lugar de ser híbridos sp3, el carbono se une por híbridos sp2, ¿sí? Le queda los orbitales pz, ¿sí? Con un electrón cada uno, ¿sí? Y formando entre ellos un sistema pi deslocalizado, como ustedes habrán visto en el benceno en química orgánica, ¿sí? Pero está deslocalizado sobre cada una de estas capas, ¿sí? Es decir, que esta sustancia, fíjese que las capas están separadas por 3,35 Armstrong o 335 picómetros. Esta distancia es muy larga, ¿sí? Está muy lejos de lo que es cualquier enlace covalente. Las fuerzas que mantienen unidas a las capas se llaman fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y este sólido entonces tiene, por un lado, es un conductor de la electricidad porque tiene ese sistema pi deslocalizado, pero conduce en este sentido. Es decir, si uno tiene un monocristal de grafito, en este sentido, así, a lo largo de las capas, conduce la electricidad, y en este sentido, así, no conduce la electricidad, o la conduce, pero es muy baja la conductividad, se comporta como un aislante. Esto es un típico ejemplo de lo que es una propiedad anisotrópica, ¿sí? Por otro lado, debido a que las fuerzas de enlace entre las capas son muy débiles, estas capas se pueden desplazar con facilidad, lo cual hace que al grafito se lo utilice como un lubricante sólido, y se lo utiliza esencialmente en cerrajerías como lubricante. Bueno, eso es lo que dice aquí, y finalmente lo que dice aquí, ¿sí? Es lo que ya más o menos hablamos, ¿sí? Que las energías de cohesión son de 1000, 2000 kilojoules, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? Y bueno, las otras cosas que ya dijimos, ¿sí? Así que con esto terminamos esta primera partecita, que es la parte 1A de el enlace en la materia condensada.